Articulándonos con los podcasts anteriores, a lo largo de este podcast vamos a hablar sobre las consecuencias del riesgo psicosocial y cómo éste se convierte en enfermedad. Entonces, Ángela, por favor, descríbenos un poco cómo el riesgo psicosocial se convierte en enfermedad. Bueno, Rodrigo, gracias por esa pregunta porque es una pregunta que definitivamente conlleva a todo lo que hemos dicho anteriormente referente al riesgo psicosocial. Bueno, hay que entender y hay que tener en cuenta y otra vez volver de manera retrospectiva a los factores de riesgo intralaboral, extralaboral. Esos factores de riesgo en su cúmulo o en su conexión o en su articulación va a generar que exista como tal unas consecuencias. ¿Cuáles vienen siendo esas consecuencias? El estrés. El estrés causado ¿por qué? Por la carga laboral, el estrés causado por la carga mental, el estrés causado por el mantener un trabajo, por el mantener una presión en la cual constantemente pues está en el trabajo, valga la redundancia. Ese estrés me va a generar una sintomatología en el cuerpo directamente. Pero esa sintomatología no solamente es de tipo emocional, sino también se va a dar a través del comportamiento y a través de la manera física que hoy en día pues, se puede llamar somatización. Esa somatización es simplemente que una persona con toda esa carga laboral, todo ese estrés, va a generar una enfermedad física o también una enfermedad mental o comportamental causada precisamente por los factores de riesgo intralaboral y extralaboral. Bien, y en cuanto a el tema de radiaciones ionizantes, o sea, cómo la influencia, digamos, del estrés o de estos tipos de enfermedades generadas por riesgo psicosocial puede aumentar la vulnerabilidad para desarrollar una enfermedad derivada de las radiaciones ionizantes. Como lo hemos dicho en los otros podcasts, es importante identificar que si hay una mayor carga de trabajo y los trabajadores de la salud constantemente se encuentran corriendo entre salir de un cubículo, de un área de trabajo que está recién ionizada, y volver a entrar, volver a atender al paciente, y a eso sumémosle que de pronto no utilizó los CPP o que el equipo puede ser que esté en mal estado, como puede ser que sí, como puede ser que no, pues eso va a afectar directamente en la absorción que tiene el trabajador de las radiaciones ionizantes. Al absorber esas radiaciones ionizantes está generando una cantidad acumulativa de absorción en radiaciones ionizantes en el cuerpo y que me va a generar problemas genéticos, nos va a generar unos problemas de cáncer, unos problemas cardiovasculares que son representados directamente por esa influencia del riesgo psicosocial en el trabajador que se expone a radiaciones ionizantes dentro de su trabajo. ¿Causado por qué? Causado por la presión extenuante dentro de la institución. Bueno, hay que también tener en cuenta que cuando hablamos de estrés y cuando estamos hablando de riesgo psicosocial, ocurre algo bien importante y es que si usted está mal emocionalmente, comportamentalmente, genera unos altos índices de estrés. El estrés causa directamente a nivel físico una depresión en el sistema inmune. Cuando hay una depresión en el sistema inmune, pues ahí es cuando se vuelve vulnerable el cuerpo para adquirir otra serie de enfermedades diferentes al estrés o a las consecuencias del estrés, como lo viene siendo el crecimiento anormal de células que viene siendo los cánceres. Y estos cánceres son específicos según la tabla de enfermedades de riesgos laborales que nos dice. No solamente el cáncer, sino también tenemos los problemas gastrointestinales, también tenemos los problemas de cardiovasculares, los problemas también de donde puede haber una emergencia o más bien un accidente cerebrocardiovascular. Bueno, son diferentes enfermedades causadas por estrés que impactan directamente en el trabajador de la salud expuesto a radiaciones ionizantes. Estos últimos hay que tener en cuenta que eso no solamente son para trabajadores de la salud expuestos a radiaciones ionizantes, sino para cualquier trabajador de la salud. Ahora bien,
también existen unas consecuencias comportamentales y emocionales que son identificadas dentro del trabajo del personal de la salud, que viene siendo como tal los comportamientos agresivos, los comportamientos irritantes, la falta de cohesión grupal y de entornos saludables de trabajo en cuanto al clima organizacional. ¿Y esto por qué sucede? Por la carga excesiva de trabajo también. O simplemente porque emocionalmente las personas pierden el control. ¿Por qué pierden el control? Porque hay mucha influencia de las cargas intralaborales dentro de una organización. Eso es para tenerlo en cuenta, que no solamente existen las enfermedades de tipo físico, sino también de tipo comportamental y mental, que afectan directamente el trabajo y la productividad de una institución. Muy bien, Ángela, gracias. Quiero preguntarte un poco sobre las prevenciones que podemos hacer pues, para evitar este tipo de consecuencias. Cuéntanos un poco sobre ellas. Bueno, precisamente para ello es la seguridad y salud en el trabajo acorde al riesgo psicosocial. Entonces, lo que debemos hacer es primero identificar cuáles son los factores de riesgo que puede haber dentro de una organización. Y de acuerdo a esa identificación podemos determinar cuáles son los factores protectores en la organización y fuera de la organización de el puesto de trabajo específico viene siendo personal de la salud expuesto a radiaciones ionizantes. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues a través de la aplicación de instrumentos que permiten efectivamente darme una semaforización del cómo es que estamos en la organización. Y acorde a ello, empezar a generar como tal controles administrativos y controles efectivos para el riesgo psicosocial. A través de ello podemos evitar toda esa serie de enfermedades, todas esas fatalidades que hemos hablado durante el transcurso de estos podcasts, y así mantener la salud de los trabajadores a nivel físico, mental y social. Muchas gracias, Ángela. Entonces, con este podcast queremos ratificar y invitarlos a seguir escuchando nuestro contenido, a visitar nuestra página web y conocer un poco más sobre la investigación de la influencia del riesgo psicosocial en el personal de la salud expuesto a radiaciones ionizantes.